Gracias por venir a este workshop. En especial a las mujeres hoy en su día, felicitaciones. Bueno, este seminario lo hemos desarrollado con el objetivo de que podamos reflexionar acerca de cómo lograr elevados rendimientos en lo que es inversión en real estate. Entonces, nosotros, luego de 15 años de experiencia como inversores, hemos desarrollado una metodología que nos ha permitido lograrlo. Entonces, un poco la idea es poderla compartir con ustedes. No es la verdad absoluta, es nuestra experiencia y nos parece interesante poderla compartir para que reflexionemos y esto nos permita tomar mejores decisiones cuando tengamos que pensar en hacer inversiones inmobiliarias. Para quienes no me conocen, soy Mariano Capellino, socio y fundador de IMSA, que como les comentaba es una compañía de inversiones en real estate. Operamos en distintos mercados, tenemos oficinas en Argentina, España y Estados Unidos. Como les comentaba, el propósito es centrarnos en, de alguna manera, analizar algunas claves que hemos ido aprendiendo a partir de haber cometido muchos errores también y bueno, compartirlas con ustedes para intentar que las puedan evitar cuando analicen hacer inversiones y tomar decisiones. Vemos que en general los inversores inmobiliarios tenemos dos grandes creencias. Por un lado, los que miramos, digamos, los resultados a largo plazo en la inversión inmobiliaria, vemos que los rendimientos son muy bajos. Si vemos este gráfico, que tiene un análisis de los últimos 25 años de lo que pasó en departamentos usados en la ciudad de Buenos Aires, podemos ver que la tasa anual en dólares fue de tan solo 2.3% anual, con lo cual vemos que es cierto, es una rentabilidad muy baja. Y una vez más nos confirma que solo nos permite conservar valor. Si a esta tasa le quitamos la inflación que tuvo Estados Unidos en ese mismo periodo, fue del 2.27% anual, con lo cual estamos hablando que la apreciación real de bolsillo en dólares fue de 0.03% anual. Ahora, también cuando mirando el mismo gráfico, si nos detenemos en un determinado periodo, hay otros inversores que dicen, pero yo gano fortuna con real estate, gano una rentabilidad que no me lo da ningún negocio y la seguridad que tiene es fantástica. Y también es cierto. Analizando este gráfico desde el año 2002, si alguien entró en ese que fue para nosotros un gran momento y salió en el año 2007, durante 5 años, obtuvo una rentabilidad promedio del 15.8% anual. O sea, impresionante, solo por apreciación. Después a eso hay que sumarle siempre los ingresos adicionales por renta que se pudieron haber logrado. Si a eso le quitamos la tasa de inflación de Estados Unidos de 2.3, estamos arriba de 13 puntos. Con lo cual, ¿a qué conclusión llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que ambas visiones tienen razón. Lo que pasa es que depende mucho de cómo, o sea, en qué lapso de tiempo miramos la rentabilidad que nos dejó este inmueble o un portfolio de inversión, ¿no? Es decir, la clave está en el tiempo en el cual mido la inversión y qué pasó durante ese tiempo en el ciclo del mercado. Entonces, ya vamos a hablar más adelante de todo lo que es ciclo de mercados en las próximas filminas. Entonces,
¿cómo hacemos para superar 10% sostenido a largo plazo? Porque una cosa es lograr 10% anual o más en el periodo fantástico, que se cayó, entré justo y salí justo, digamos, en donde el ciclo me permitió aprovechar la máxima suba del mercado. Ahora, ¿cómo lo hago sostener a largo plazo? Entonces, nosotros hemos desarrollado algunas de las que consideramos claves a tener en cuenta y son las que queremos compartirles esta tarde. Primero, medir la inversión, medir el rendimiento de la inversión. Nosotros hemos conversado con cientos de inversores del sector inmobiliario y muy pocos, pero muy pocos, les hablo de menos del 10%, nos ha podido decir exactamente cuál fue el rendimiento su último año, sus últimos 3 años, sus últimos 10 años. Nadie tiene claro cuál fue su rendimiento exacto. Y algunos que pensaban tenerlo claro, cuando le pedimos la información para hacerles un diagnóstico, vimos que digamos, los cálculos muchas veces no estaban bien hechos, los valores de mercado que estaban estimando no coincidían con la realidad. Entonces, para poder evaluar una inversión es clave poder medir qué rendimiento estoy teniendo hoy. Si no, no puedo evaluar si es bueno, es malo, o sea, es muy, muy importante. Tengo un ejemplo siempre que comento, se me da, digamos, semanalmente cuando conversamos con inversores, principalmente con gente nueva que conocemos, y hablamos a grandes rasgos de qué rentabilidad se pueden obtener en este negocio. Tengo un ejemplo que hace poco estuve con un inversor, me dice, no, pero vos me hablas de 10, 12% anual, pero eso es muy bajo, me dice, con todo tu expertise y todo, ¿lográs solo eso? Y le digo, bueno, contame de alguna experiencia tuya, ¿no? Así la discutimos. Y me trajo un ejemplo de una propiedad que había comprado en La Playa en el año 2010, que fue un año excelente, digamos, para entrar. Y me decía, bueno, compré esa unidad en el año 2010, ya hace 5 años, me dice, ya ahí empecé a sospechar, porque digo, estamos en el 2017, ¿no? Y me dice, hace 5 años la pagué 1 millón, hoy vale 1.800.000. Saca la cuenta, me dice, 80%, divido 5, me da 13, 14% anual. Ok, le digo, pero podríamos hacer un análisis un poquito más profesional, me traes los números y demás, ¿lo vemos? Sí, con todo gusto. Me trae los números, primero era 1 millón, era 1.080.000. Después le había colocado pisos, cortinas y demás, porque los inmuebles nuevos generalmente allí requieren eso. Con lo cual el costo final de adquisición, con escritura y todo, le había costado 1.150.000, ¿no? Y después cuando fuimos a ver el valor de mercado que él pensaba, porque le había dicho su broker para venderle otra unidad, seguramente que valía 1.800.000, valía 1.650.000. Con lo cual cuando hicimos todos los números, le descontamos el costo de salida, que es pagar la comisión inmobiliaria, y de escritura a la venta, si tomara la decisión de vender ese día, no llegaba al 5%, era el 4.73%, o sea, casi 1/3 de lo que él había pronosticado. Entonces, es muy, muy importante medir la rentabilidad, es clave. Segundo, este negocio lo domina el ciclo del mercado, o sea, esto es claro. No hay capital, no hay contactos y no hay habilidad que pueda impedir perder dinero cuando un mercado entra en corrección y recesión. O sea, es inevitable. O sea, por lo menos nosotros esa fórmula ni creo que ningún fondo de inversión, nadie la ha encontrado. O sea, entonces, todos los ciclos tienen 4 fases. Como vemos acá, una fase de expansión, una fase de corrección, una de recesión y una de recuperación. Entonces, es clave poder tener eso muy claro y poder identificar cuando o sea, en cada estadio, digamos, en cada fase, si yo tengo un activo o estoy por comprar un activo, si tengo un activo, tengo que tomar la decisión qué hago en cada fase. ¿Compro, mantengo o vendo? Son las 3 variables que tengo. Entonces, es muy importante ver a dónde estoy parado y qué decisión tomo en función a eso. Y si estoy eligiendo un mercado para entrar, es muy importante identificar si es oportuno. O sea, es muy difícil tener la varita mágica para entrar acá, pero sí se puede evaluar
con un determinado tablero y algunas variables, cuándo el mercado está cayendo y cuándo da la vuelta, digamos. O sea, es muy difícil entrar en el cero, pero sí a los 6, 8 meses, un año, de que uno tiene evidencias de que el mercado empezó a recuperar. Y eso hoy con el mundo, generalmente en los países desarrollados, el mundo es muy transparente y toda la información está actualizándose mensualmente y hay estadísticas que van demostrando esa recuperación. Entonces, si uno opera en la fase de recuperación y parte de la fase de expansión, porque acá tampoco es muy difícil saber cuándo estás acá arriba, pero sí esta curva se empieza a mesetar, ¿ven? Entonces, eso con datos estadísticos uno lo sabe. Entonces, si uno opera en esta fase de recuperación y parte de esta fase de expansión, en vez de empezar en un punto y terminar en el mismo punto, lo único que me va a diferenciar que voy a terminar un poquito más arriba va a ser la inflación que hubo de acá a acá, que generalmente son unos 20 años, 20, 25, depende de cada mercado. Tampoco es tan lineal esto en todos los mercados. Pero, digamos, si empiezo acá y termino acá, lo único mi distancia acá termina un poco más arriba por la inflación, pero si le resto la inflación termino en cero de nuevo. Mientras que si opero siempre en esta fase más esta y me voy desplazando de un mercado a otro, convierto esto en una escalera infinita, ¿no? Y de eso se trata el negocio. ¿Qué tengo que considerar para elegir un mercado? O sea, para definir si voy a invertir o no. Bueno, desde los aspectos clave de seguridad jurídica, todo lo que es el marco institucional, para tener en cuenta, porque todo eso le afecta a real estate. Comprar un inmueble para rentarlo, si después no puedo desalojar a un señor, o sea, no, es un alto riesgo. Comprar un inmueble en una subasta, que es nuestro expertise, y esperar 1 año y medio para que te den el título, mientras que en países en 20 días los tenés y podés vender ese activo al día siguiente, o sea, entonces es muy importante analizar el riesgo, no sé, variables macroeconómicas, riesgo país. En las inversiones financieras hay gente que dice, no, yo prefiero invertir en Estados Unidos a una tasa de un 2%, un 2 punto y pico el bono del tesoro, antes que Argentina un bono que me da el 10 o el 12. Considera el riesgo país y está dispuesto a invertir en un activo más seguro que a otro que le da 8% más. Y generalmente eso no pasa en real estate. La gente dice, no, me queda más cerca de mi casa, entonces prefiero este. Entonces, de esa manera no se construye rentabilidad. O sea, es muy importante analizar muy bien el mercado, el marco institucional, derecho de la propiedad, liquidez del mercado. O sea, hay países que hoy tenés un inmueble y en 30 días podés tener un cheque por el 70-80% del valor de ese inmueble. España, Estados Unidos o cualquier país de Europa sucede eso. Y a una tasa de un 3% anual, 4%. La discusión puede pasar con el banco, no vale 1 millón, vale 9,95. No te voy a dar al 2,5 anual, te voy a dar al 2,6, 2,7. Y hay otros países que son totalmente ilíquidos. Hay empresarios que tienen 10, 20 millones de dólares en activos inmobiliarios y necesitan una liquidez de $1 millón para hacer algún negocio y no cuentan con un banco que le financia a tasas razonables el real estate en determinados países, generalmente de Sudamérica, de Latinoamérica, Argentina, bueno, es uno de ellos, pero hay muchos más, ¿no? Entonces, es muy importante analizar eso y obviamente después toda la parte micro, ¿no? O sea, qué volumen de stock hay, qué volumen de inventario va a entrar al mercado, qué volumen de transacciones hay, cómo viene la tendencia de precio, bueno, todas las variables ya del negocio inmobiliario. ¿Cómo se construye valor y rendimiento en este negocio? Son 3 las variables, siempre son las mismas. Afortunadamente no nos podemos equivocar. La primera variable es comprar debajo del valor de mercado. Y esta es la variable que decimos, esta es la diferencia entre comprar un inmueble e invertir en inmuebles. Cualquier señor que tenga una empresa o un negocio, compra sus productos debajo de lo que valen y los vende en otro canal al valor que valen. Desde un kiosco, compra la Coca-Cola en un mayorista o en una fábrica y la vende, digamos, en su kiosco a ese valor. Es impensado que un kiosquero vaya a comprarle la Coca-Cola al kiosco de al lado, ¿no? Entonces, para comprar debajo del valor de mercado se necesita primero un mercado en donde lo puedas hacer.
Porque de nuevo, podés tener la máxima habilidad, el mayor dinero del mundo, pero si no tenés un contexto adecuado para comprar propiedades de bajo el valor del mercado, es muy difícil hacerlo. Y eso no se logra en un mercado que está maduro y consolidado. Generalmente se logra en un mercado donde está en distrés, en donde acaba de sufrir una crisis muy fuerte, hay exceso de oferta, están llenos los bancos de activos inmobiliarios, hay subastas diariamente, hay muchos problemas de empresas en convocatorias, quiebras, con lo cual hay un acceso a través de administradores concursales a adquirir activos muy por debajo del valor de mercado, a través de abogados que manejan sucesiones, divorcios y demás. Esas son las fuentes para comprar real estate debajo del valor de mercado. Y ojo, aparte hay que ser bastante especialista, porque también mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos, las propiedades de los bancos generalmente las comercializan siempre brokers, ¿no? Y bueno, muchos brokers dicen, mirá, es de banco, che, le llama por ahí, viste, el inversor extranjero, lo llamamos de acá a Argentina, comprame una propiedad de banco, necesito una propiedad de banco, qué bueno, como remate. Y con el argumento que es de banco o que le están haciendo una compra de remate, ya creen que es sinónimo de comprar debajo del valor del mercado. Y hoy hay estadísticas que demuestran que mucha gente comprando a banco y en subasta paga por encima del valor de mercado. O sea, aparte de acceder a una determinada fuente, hay que tener un determinado expertise o ir de la mano de alguien que conozca cómo manejarse y cuáles son los valores de mercado y demás, para poder ver la diferencia entre el valor de compra y el valor de mercado. Siguiente, para que se den una idea, el beneficio que tiene un desarrollador inversor cuando hace un edificio es alrededor de un 20% en 3 años. Más o menos, 20, 25, 15. Y digo desarrollador inversor, y me refiero a un desarrollador que hace un edificio con el 100% de su capital propio. Ese mismo beneficio, con todas las contingencias que tiene hacer un desarrollo inmobiliario y los posibles desajustes de costos y los precios de venta que, bueno, se proyectan, pero por ahí puede haber algún desvío y demás, ese mismo beneficio se puede obtener, o mayor beneficio, en el mismo día que hacemos la escritura de un bien que compramos 20% debajo del valor del mercado. Es clave comprar debajo del valor del mercado. Cada uno de nosotros que invierte que compra un inmueble, que no invierte en inmuebles, que compra un inmueble, en el momento de firmar la escritura está perdiendo el 10% de su capital, porque el costo de entrada y salida en la mayoría de los mercados, entre escrituras y comisiones, costo de escritura de compra y venta es 10% de costo. Con lo cual, pongo $1 y cuando termine de firmar tengo 90 centavos de dólar en mi balance. Perdón, se me escapó esta. Las otras 2 variables, les comentaba que había 3 variables. Nosotros recomendamos que en el momento que se adquiere un activo, en el mismo momento que lo estoy adquiriendo, tengo que definir qué estrategia de salida le voy a dar a ese activo. Como veíamos antes, es muy difícil construir valor manteniendo un activo operando de forma pasiva. O sea, compro un activo y me lo quedo 30 o 40 años. Entonces, si identifico el ciclo y elijo dónde entrar, elegí el activo y tengo que decir qué estrategia de salida voy a utilizar. Para eso hicimos como un cuadrito muy simbólico, obviamente depende de cada mercado, de cada tipo de activo, de qué descuento respecto al valor de mercado está, con respecto al costo de reposición, al valor histórico. Hay muchas variables a considerar, pero aquí pusimos algunas como para poderles de alguna manera reflejar cómo tomamos las decisiones nosotros. Supongamos que tenemos 3 activos diferentes, que el valor histórico de esos 3 activos es 100, o sea, el valor histórico que llegó a valer en su momento. Estamos ante un mercado que ha caído y me encuentro que el activo número 1, el valor, digamos, mínimo que ha tocado fue 65. Y hoy nos centramos en el momento actual. Hoy vale 90. Entonces, ¿qué apreciación proyectada tengo? O sea, y bueno, eso ya recuperó gran parte de lo perdido, porque pasó de 65 a 90, ya recuperó muy fuerte. Entonces, en este ejemplo, como para reflejar un poco la estrategia, tendría una apreciación muy baja, la natural del mercado, 3% anual. ¿Qué rendimiento por alquiler tengo?
bueno, tengo un rendimiento bajo, en este caso 2% anual, el total de rendimiento me daría un 5%. Entonces, ¿qué estrategia utilizaría? Nosotros le llamamos venta rápida. ¿Por qué? Tomo ganancia del valor que conseguí respecto al descuento que conseguí del mercado, 20, 25%, y me conviene venderlo y hacer esa diferencia. ¿Por qué? Porque si me lo quedo, todo el valor que construí habiéndolo comprado barato, se me va a nivelar y promediar con esta rentabilidad baja que voy a construir desde el día que lo compré en adelante. ¿Me explico? Activo 2. 100. Valor mínimo que llegó, 55. Hoy valor actual supongamos que es 70. Apreciación que esperamos que tenga en los próximos 3 o 4 años, 6%. Rendimiento por alquiler, 5%. Entonces sumo estos dos, me da 11. Digo, bueno, me conviene esperarlo un poco, ¿no? 1 o 2 años, a ver qué pasa, a ver cómo viene la recuperación y demás. ¿Por qué me conviene esperarlo? Cuanto más lo pueda esperar es mejor, porque este 10% que yo tengo de entrada y salida, de costo, lo puedo amortizar y distribuir en más periodos. Si lo distribuyo en un solo periodo, o sea, voy a haber ganado un 10-15% en la transacción. Si compré 20-25% debajo del valor del mercado, tuve que asumir el 10% de costo, me quedó más o menos un 15%. Generalmente esos periodos se pueden lograr en 5 años. Después ya se empiezan a mesetar, 6, 7. Y es muy peligroso quedarse, digamos, porque dicen que la puerta es una sola y todos no salimos juntos. Entonces, cuando ya uno ve que la curva se empieza a mesetar, es recomendable salir, ¿no? Bueno, espero que les haya quedado claro, no sé si fui tan rápido, pero no. Argentina, 2% de renta. Aquí fui bastante generoso porque hoy no sé qué tasa en dólares exactamente se puede obtener en un préstamo hipotecario, pero bueno, fui bastante generoso, menos 10, ¿no? Pero bueno, este es un análisis bastante simple que uno puede tener en cuenta cuando evalúa un mercado. La tasa está corriendo todos los días y si no lo hago generar, en vez de construir rentabilidad, construyo pérdidas. Y yo noto que muchas veces el inversor inmobiliario no tiene conciencia de eso. Mucha gente compra inmuebles, los deja vacíos, cerrados, pagando impuestos, con rendimientos negativos. Es increíble, ¿no? Por eso, para nosotros, la eficiencia en todo lo que es la operación que conlleva un inmueble, que son muchos jugadores los que intervienen, o sea, desde abogados, contadores, armar sociedades, protegerte legalmente, chequear cómo optimizar la parte fiscal, la parte sucesoria, administrarlo bien, que no esté rentado, buscar contratistas que puedan reparar esas unidades rápidamente a un bajo valor, brokers inmobiliarios que las alquilen rápido al valor de mercado y que no me la dejen vacía. O sea, hay mucha actividad, pero bueno, alguien se tiene que ocupar de eso, porque la rentabilidad no se construye solo. Entonces, es clave identificar a todos los jugadores que nos van a acompañar en la inversión inmobiliaria y darles un seguimiento o contratar a alguien que lo siga, ¿no? Si no, es muy, muy difícil construir valor durante la tenencia del inmueble. Uno tiene el momento de adquisición, gano dinero en la compra. Luego aprovecho la fase de apreciación para ganar durante la tenencia. Pero después está la parte de administración. ¿Quién administra? ¿Cómo lo vamos a administrar? Es la parte más dura del negocio. La otra es bastante más divertida. Esta es la más dura, pero es vital. Nosotros creemos que más o menos 1/3 de la rentabilidad total la proporciona cada una de las variables. La compra, la administración y la venta. Con lo cual, esto aporta más o menos 33% del valor. Es muy importante la administración del activo y que ese activo esté produciendo siempre. Muchas veces tenemos como esa percepción, bueno, pero lo estaré alquilando barato y no lo estaré vendiendo barato. Y muchas veces es mejor negocio alquilar 5% debajo, 10% debajo, pero tener alquilado el inmueble, por el impacto que tiene en la rentabilidad un inmueble vacío. Cuando te quedó 2 o 3 meses vacío por año, perdiste el 80 o el 90 o el 100% de tu rentabilidad. Es clave, es clave. Location versus timing. Hay muchos desarrolladores y brokers y demás que, bueno, creen mucho en esta teoría de location, ¿no? Hay que comprar location, es seguridad y demás. Y yo creo que para un inversor que no conoce, que no se quiere meter demasiado y demás, le da muchísima tranquilidad comprar en Puerto Madero, en Brickell, en Madrid.
en Palermo, pero no siempre es el mejor negocio. Porque para nosotros el negocio es timing, o sea, lo que te va a construir el valor es el momento en el cual entraste y en el cual saliste. Y todos los tipos y clases de activos, cuando digo tipo, residencial premium, residencial clase media, oficinas, retail, y cuando digo clase, los dividimos en clase A, B y C, tienen un comportamiento distinto frente a un ciclo. Hay algunos que, por ejemplo, los activos premium, o sea, cuando se apunta a location, generalmente cuando hay una crisis, son los que menos, o sea, los que mejores resisten a esa crisis, o sea, los que menos bajan. Y también es cierto que son mucho más líquidos, pero también es cierto que recuperan muy rápido, porque la ventana de entrada y salida de un activo clase A o premium o de buena location es corta, porque la gente que tiene dinero, cuando corrige un mercado, va corriendo detrás de esos activos. Y si el mercado en donde estás operando tiene mucha llegada de extranjeros, los extranjeros llegan y van a esos activos, entonces se recupera muy rápido, ¿no? En cambio, el tipo de activo clase B o en locations, digamos, no premiums, claro, generalmente le lleva mucho más tiempo llegar a tocar fondo. Hay veces que bueno, no me quiero adelantar. Pero entonces, como para dejar la idea, para construir rentabilidad, olvidémonos de location. Va a haber momentos que vamos a comprar y vamos a tener una mansión o el mejor departamento del mundo, en la mejor location y el más premium del mundo y va a ser negocio eso. Pero eso es un periodo corto. Luego hay que mudarse al activo que nos va a dar más rendimiento en el siguiente periodo, ¿no? Entonces, para nosotros el negocio claramente es timing y no location. ¿Es negocio comprar en preconstrucción? Y depende. A nosotros nos gusta invertir en preconstrucción cuando un ciclo está empezando, cuando se destruyó un mercado y cuando recién se empieza a construir. Los costos son bajos, la tierra es baja, no hay mucha demanda, entonces los márgenes de los jugadores son bajos, tanto del constructor como del promotor. Pero luego cuando el mercado se empieza a expandir, bueno, empieza una creciente de precios bueno, es dificultoso construir elevados rendimientos ya en fases de expansión. Y también lo que pasa, que en los proyectos que uno invierte, que son 3, 4 años, el riesgo está de que si entro 4 o 5 años después que empezó el ciclo, corro el riesgo de que cuando me entreguen mi unidad o mi edificio o lo que sea, ya el mercado empiece a corregir y no pueda salir. Entonces, preconstrucción para nosotros también es timing. Y fíjense un ejemplo de lo que hoy pasa en Miami. La preconstrucción en Miami hoy se sigue intentando, porque no se vende, intentando vender a $5.500 a extranjeros, ¿no? Porque un local no compra ni loco eso, ni cuando estaba a 4.000. Y el valor de mercado hoy a 3.800 no se está vendiendo, O sea, terminado de estrenar, terminado de estrenar. A nosotros nos llegan propuestas por ahí de 2.500 y tampoco vamos a comprar, ¿no? Porque todavía quedan 10.000 unidades por entrar en ese mercado y se está absorbiendo nada, o sea, menos de 100 unidades por año de toda la oferta nueva que entró. O sea, es increíble muchas veces cómo se montan las burbujas, inclusive en este tipo de activos, que hay mucho poder adquisitivo, mucho dinero, y en un país o en un mercado muy atractivo que recibe mucha inversión extranjera de gente que por ahí no se mete tanto en el mercado a averiguarlo y bueno, le llegan las promociones de brokers, desarrolladores y demás que hacen su negocio. Y yo haría el mismo, digamos, si lo fuera, ¿no? Y se termina vendiendo 40 o 50% por encima del valor terminado de estrenar. Entonces, preconstrucción hay que analizarla igual que todo. O sea, no siempre es buen negocio. O sea, quitémonos ese mito porque no existe. Comprar premium. ¿Me asegura rentabilidad? Lo que hablábamos antes. Bueno, depende del periodo. Miren estos casos. Puerto Madero, 2007 al 2010, digamos, hubo una corrección, 30%. Brickell, 2007,
2009, miren lo que cayó, 50%. Y estamos hablando de un location, premium. Salamanca, Madrid, el barrio más reconocido de Madrid, también bajó 38%. Entonces, ¿es más líquido? Sí. ¿Resiste más a una crisis? Sí. ¿Recupera rápido? Sí. Pero no es verdad que siempre se gana dinero con activos premium. No es verdad. Comprar el mismo tipo de activo porque se ganó antes. Esto nos pasa mucho, porque en la vida, si no hicimos algo y nos salió bien, ¿qué queremos hacer? Repetimos generalmente. Pero en real estate no pasa lo mismo. Generalmente, si repetimos y fuimos muy exitosos en una inversión de los últimos 5 años, difícilmente si repetimos la misma inversión en el mismo mercado y en el mismo tipo de activo, podremos acercarnos a lograr el mismo rendimiento. Muy difícil. O sea, yo no lo he visto nunca, digamos. Entonces, esto es lo que pasó con la curva de viviendas premium en la playa, en Miami. O sea, llegó aquí a como, digamos, es un índice, llegó como a 200, bajó a 100 y miren dónde está hoy, aplanándose, hoy ya no está subiendo, digamos. Recuperó todo lo perdido. Ahora, miren el comportamiento de la vivienda estándar, terminó de caer casi 2 años después, la recuperación va muy lenta, le queda todavía 50% de recuperación. Miren el gap que hay acá. Entonces, generalmente, alguien que invirtió acá dice, bueno, gané mucho dinero, voy a tomar ganancias y salí acá. ¿Y ahora qué hago? Y vuelvo a hacer lo mismo. Pero si hago lo mismo, esto ya está aplanado. En cambio, si yo me hubiese mudado de acá a acá, me queda muchísimo margen de recuperación. Entonces, es clave, si fui exitoso en un tipo de activo, generalmente la secuencia es la misma en todos los mercados del mundo. Clase A primero, clase B segundo, clase C al final. O sea, de la máxima categoría a la mínima se van recuperando los activos. Y digamos, el periodo se va extendiendo. Si en un A tengo 3 años de recuperación, en un B por ahí tengo 5 y en un C tengo 7. Entonces, me permite ir trasladándome de una clase de activo a otra hasta que no hay más negocio en ese mercado y ahí sí, ya tengo que buscar otro si quiero seguir construyendo rentabilidad elevada. Salir en el momento más conveniente. Nosotros, yo creo que de los que le comenté en la charla, a todos les habrá parecido, che, ¿cómo hago yo comprar debajo del valor del mercado? Se deben estar preguntando, ¿no? Qué difícil debe ser. Y yo les puedo asegurar que es mucho más difícil salir en el momento más conveniente. ¿Por qué? Porque, digamos, al ser humano, si nos viene yendo bárbaro, venimos ganando fortunas y demás, no queremos soltarla ni loco, y encima cómodos, ¿no? O sea, estamos sentados esperando, viendo 5 años, dupliqué mi patrimonio inmobiliario, bárbaro, una fiesta. Entonces, es muy difícil tomar la decisión de salir cuando me viene yendo bárbaro, pero es clave. Como decíamos al principio, no hay forma de evitar el tiempo y el dinero que se pierde esperando. Yo personalmente he quedado atrapado un par de veces y me ha costado 7, 8, 10 años de espera para volver a tener el mismo capital. Si a eso le pongo un costo de oportunidad de 3, 4%, es 50% de la inversión. Entonces yo la puedo tomar en el momento, si no salí, y asumirlo, decir, bueno, perdí un 50%, salgo mañana. O la puedo diferir en el tiempo y esperar 20 años o 15 para volver a recuperar, pero el costo es el mismo. Porque al final el costo de oportunidad de tener inmovilizado ese capital y no sacar un beneficio por otro lado, lo tengo. Con lo cual, si no salgo a tiempo, el costo no se puede, lo puedo disimular, me puedo autoengañar, el real estate nunca perdés, a la larga, y bueno, lo espero, es lo que decimos siempre, pero el dinero ya lo perdiste, o sea, lo perdiste. Entonces, es clave tomar conciencia de esto y estar muy claros que para ganar dinero en este negocio necesitas operar activamente. Miremos lo que pasó en USA. Supongamos que teníamos un inmueble en USA, entonces teníamos un inmueble, estábamos acá, dijimos, no salgo, ¿no? Bueno, esto era 2007. 2017 todavía en promedio 10 años todavía no recuperé el valor. Miren el costo de no salir. O sea, enorme. Miremos otro ejemplo, España. Acá estamos más jodidos todavía. España, a diferencia de Estados Unidos se desplomó y empezó a recuperar. España
miren lo que fue. 7 años de caída para tocar fondo. 7 años. Y ahora me queda otro tanto, no sé si 7, pero por lo menos 4 o 5 para intentar nivelar acá. O sea, cerca de 15 años por no haber tomado la decisión de salir ni siquiera acá. 15 años, rentabilidad cero. Bueno, Argentina estamos mejor, la verdad que zafamos. 2011, 2012 más o menos se emplanchó, hubo algún sube, baja. Y bueno, ahí tenemos 5 años que está mesetado, digamos. Ahora la incógnita es cómo sigue, ¿no? Bueno, nosotros no somos muy optimistas a que en el mediano y largo plazo estos valores en dólares puedan seguir creciendo, ¿no? O sea, estamos más para mirar para que en el largo plazo, si hay una devaluación, los costos en dólares están terriblemente altos, los rendimientos para los inversores están bajísimos, el beneficio para el desarrollador con la inflación que hay. Dice, no, pero me dice, los otros días me dicen, pero vos te equivocaste. Decís siempre que en Argentina los precios no van a subir desde hace un par de años. ¿Y viste lo que subió? ¿Cuánto subió? Bueno, subió como un 12%. Dice, ¿no viste las estadísticas el último año y medio? Le digo, pero ¿cuánto fue la inflación? Y fue el 50%. Bueno, entonces no subió el precio por demanda. No hay mercado. O sea, sube por un incremento de costos. Y está jodido quien tiene que asumir esos costos. Porque le subió un 50% el costo y pudo trasladar solamente un 10, un 12% a la venta. O sea que la suba, no. Entonces, bueno, esas son algunas de... O sea, es clave, muchachos, salir. Salir en el momento más conveniente, antes, pero si te quedaste, el costo es altísimo. Mucho más alto que no tener la posibilidad de comprar debajo del valor del mercado. O sea, podés construir valor sin comprar debajo del valor del mercado si te lo quedás, pero si salís. Si no salís, el costo es tremendo. Crowdfunding y renta garantizada. Muchos deben haber escuchado de esto y simplemente, digamos, creo que son dos herramientas interesantes para quienes lo promueven, porque les permite financiarse a tasas muy bajas o inclusive en algunos casos a tasa cero, pero para el inversor muchas veces no es así. Digamos, algunas palabras de crowdfunding generalmente son proyectos importantes que llaman la atención, de una envergadura muy grande, que dan mucha confianza, que intervienen instituciones de alto prestigio como bancos reconocidos o empresas con mucha imagen, que permiten entrar con rendimientos muy bajos, o sea, con tickets muy bajos, entonces muy atractivo también para el pequeño inversor. Y por otro lado, digamos, ofrecen como proyecciones de rendimientos muy atractivos. Nosotros conocemos varios crowdfunding, no todos, y hoy como a mucha inversión inmobiliaria ya la titulan de crowdfunding, seguramente habrá muchas que se nos escapan, ¿no? No hemos analizado todo, pero muchas de las que hemos analizado tienen un fuerte apalancamiento y están basadas en proyecciones de ventas a retornos muy bajos, por ejemplo, proyectos en New York o mercados muy interesantes. Se proyecta un valor de venta para venderle a un fondo de inversión cuando ese edificio o ese hotel o lo que sea esté terminado, tal vez con una proyección de vendérselo a un 3% de rendimiento. Ahora, ante una subida de tasas de un 1%, ese activo, la corrección de precios sería de cerca de un 25%. El 80% de estos proyectos generalmente lo financian bancos y el inversor individual, digamos, aporta ese 10 o 15 o 20% que los bancos o inversores institucionales o los mismos promotores no financian. Entonces, el riesgo ni siquiera está en la rentabilidad, está en la pérdida total del capital. Entonces, mucho cuidado con eso. Renta garantizada. No existe que alguien te garantice algo si no te cobra una prima de riesgo. Generalmente quienes te dan una renta garantizada es porque te lo cobraron en el precio al cual te vendieron el activo. Y ese activo en 5 años, cuando lo quieras vender, que termina el periodo de garantía, o en 3 años, hay distintas opciones, muchas veces vale menos de lo que lo pagaste, aún habiendo estado en un mercado que ha subido, porque te cobraron la garantía en forma anticipada. No sucede en todos lados, pero me pareció bueno incluir en esta presentación para que lo tengan presente cuando analicen inversiones de este tipo.
Fortaleza del ladrillo. Creo que el ladrillo frente a la inversión inmobiliaria financiera tiene un par de ventajas. Si invertimos en un REIT, o sea que detrás hay inmuebles, pero que cotizan públicamente, generalmente si hay una corrida muy fuerte financiera, una corrección muy fuerte, el ladrillo resiste más, porque el mercado corrige prácticamente completo. En cambio el ladrillo muchas veces no va de la mano. Lo vimos en Argentina en el 2008. Acciones, bonos y demás se destruyeron, inclusive de real estate, y el ladrillo permaneció constante o subiendo inclusive. Entonces esa es una ventaja. La segunda, puedes tener todos los contactos y el capital del mundo, pero no puedes comprar una acción de Apple hoy debajo del valor de mercado. Todo el mundo compra Apple a lo que vale. Real estate, si desarrollas la habilidad o digamos, buscar los canales, puedes comprar debajo del valor del mercado y entrar ganando. ¿Qué otra ventaja? Me está quedando una interesante, pero bueno, me la olvidé. Perdón. Ya me va a venir. Conclusiones, porque creo que estamos ya cerca del final. La suerte no se repite. Tuve suerte, gané en un ciclo, bárbaro, no se repite. O sea, tenemos que analizar siempre dónde estamos parados, cómo está el mercado, cómo está el ciclo. Medir la inversión, hay que medirla. No nos tenemos que autoengañar, hay que medirla y ver los resultados anualmente. Y para medirla es cuánto pagué el activo, cuánto le agregué si le puse algo de valor arriba, qué rendimiento me está dando por alquiler, ingresos menos egresos, no sacar el valor de alquiler y bueno, lo tuve vacío pero no lo contemplo, no, tenés que contemplar todo, o sea, no podés contar los meses que lo tenés ocupado, tenés que contemplar. Y por otro lado, el valor de venta del mercado, vale esto, me cuesta venderlo tanto, el valor neto que tendría de bolsillo sería tanto y ahí estimar el rendimiento. O sea, una posición igual que una posición financiera. Mirada global, o sea, mirar distintos mercados y analizar los distintos niveles de riesgo a nivel macro y ya después meternos en la parte de real estate a ver cómo está, es muy importante. Conocernos el perfil que tenemos como inversor. O sea, es clave decir, bueno, quiero una rentabilidad en el corto plazo, inmediata, a largo plazo, estoy dispuesto a tener flujos negativos durante la inversión, entonces me compro una tierra que tiene mucho potencial y durante el camino estoy dispuesto a soportarlo y no tener ningún rendimiento, o quiero tener una renta periódica todos los meses, todos los años. O sea, las distintas combinaciones de activos nos permiten construir una rentabilidad, pero con un flujo totalmente distinto. Entonces hay que estar muy claro qué quiero, qué objetivos, qué preferencias, digamos, cómo quiero que me ingrese el capital, los dividendos y demás, ¿no? Ciclos y objetividad, lo que decíamos antes, una mirada muy puesta en los ciclos y en la objetividad. O sea, nos tiene que dar lo mismo comprar una mansión, comprar una baulera, una cochera, una oficina, un retail. O sea, la clave es mirar en qué ciclo está cada uno de los activos y elegir el que más cómodo me sienta y el que, digamos, el que pueda haber mayor rentabilidad. Totalmente objetiva. Hay gente que dice, no, yo toda la vida invertí en residencial. Bueno, está bien, pero sabé que te estás perdiendo parte por residencial. Cuando se meseta o baja, vos podrías estar ganando dinero o en otro mercado, en el mismo mercado, en otro tipo de activo. Bueno, pero... inversión activa versus pasiva, más o menos tiene todo que ver. El rendimiento se construye con las tres variables que hablamos: descuento en la compra, apreciación y ingresos por alquiler. Aprovechar el financiamiento para potenciar tasas de rendimiento. Nosotros cuando hablamos acá de tasas del 10, 12, 15, hasta 20 se puede lograr, sin apalancamiento. Si yo le aplico, si tomo deuda sobre la inversión, la puedo triplicar esa tasa, por ejemplo, hoy en España. Hoy en España puedes tomar un préstamo del 70% de la inversión, que te dé un 10 o un 12, y si aplicas eso, una tasa del 2% anual, te pasa a dar un 25, cerca de entre un 25 y un 30. Entonces, el apalancamiento es muy bueno, pero es bueno depende cuándo también. Si el mercado está destruido, estoy comprando en un mercado donde el costo de reposición es cierto, no Argentina que pasa de $500 a 1.500, ¿no? Entonces, compro en un mercado constante. Compro debajo del valor de reposición, compro debajo del valor de mercado. ¿Qué problema tengo ahí financiero? Cada día que pasa, mi deuda va a ser menor al valor del activo, porque
no tiene otro camino que seguir creciendo. Ahora, si compro un mercado ya consolidado, arriba en la punta del ciclo, con préstamo, ahí sí corro el riesgo de que, si el mercado cae, mi deuda sea mayor que el activo. ¿Me explico? Entonces, apalancarse siempre funciona según el momento y tampoco abusarse, ¿no? Tampoco financiar el 100%, pero un 50, un 60 es razonable, ¿no? Elegir un buen socio, gestor, intereses alineados. Bueno, si uno no lo puede hacer en forma individual, es buscar compañías que ayuden a acompañarte, generalmente que tengan un interés también en el rendimiento de la inversión, no solamente en venderte un activo, sino es muy difícil, digamos, que ese compromiso se extienda a largo plazo en el tiempo. Foco en maximizar el rendimiento desde el momento cero. Eso también es muy importante, porque desde el momento que tomamos una decisión, voy a invertir en inmuebles, por ahí nos lleva un año, y después decís, che, ¿qué rentabilidad tuve? Yo dispuse el dinero un año antes, y dije, bueno, yo compré y vendí, gané un muy buen porcentaje. Sí, pero tuviste en cuenta el día de compra y el día de venta. No tuviste en cuenta la ociosidad del capital que tuviste parado. Entonces, si yo digo hoy, voy a invertir en inmuebles, tengo el dinero, hoy empieza a correr la tasa, señores. Si no, me estoy mintiendo. ¿Okay? Por último, bueno, este es un gráfico un poco con el resultado que nosotros creemos que tiene una gestión profesional que se acerca a estas tasas de rendimiento. O sea, tenemos una inversión tradicional que la estimamos en un 4,5 anual, que incluye, digamos, algo de renta y esta apreciación que vemos que a largo plazo ronda un 3. En Estados Unidos, los últimos 100 años, un activo inmobiliario apreció el 3,1% anual. Muy parecido acá. En España pasó prácticamente lo mismo. Y la tasa de inflación fue el 3%, con lo cual la real es 0. Pero acá estamos con 4,5 y para diferentes tipos de inversores, nosotros tenemos como distintas proyecciones, 8, 10 y 12, y lo que te permite, digamos, es crecer muchísimo. Fíjate, en 30 años, el esfuerzo que te implica juntar una determinada cantidad de dinero para invertirla en inmuebles es enorme, por ahí 20 años, generaciones para juntar un dinero para invertir, y después no me ocupo de maximizarlo. Una locura. Sin hacer demasiado esfuerzo tampoco, ¿no? Invirtiendo en forma inteligente puedo lograr, de pasar de un patrimonio de 1 a 3,7 en 30 años, a multiplicarlo por 10, por 20, por 30, o sea, solamente a tasa del 10-12% anual. Si te va mejor, que también es posible, imagínate la posibilidad que tenés de crecer, ¿no? Muchas gracias a todos.